Oye, país, buenas noches, buenas noches. Oye, país, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en esta hora, como cada noche, aquí para analizar los temas periodísticos, noticiosos ocurridos en el país en las últimas horas. Terminamos, ya esta semana estamos en el final de el mes de noviembre, el 11º mes del año. Ya a finales de esta semana entramos en el pleno diciembre, el último mes del año, el mes de la Navidad, el mes de las compras. Y hablando de compras, la gente se volvió loco en el fin de semana. Dicen los comerciantes que les fue bastante bien. No se han dado las cifras oficiales todavía. En algunos sitios, como siempre es habitual, algunos comerciantes se quejan. Bueno, yo he visto floja la cosa, porque a veces generan unas expectativas muy altas y este Black Friday, que se inició desde el principio de la semana pasada realmente, el Black Friday fue el viernes, el día cumbre, viernes y sábado, todavía el domingo, todavía los especiales duran este lunes en lo que se llama el Cyber Monday, pero siguen los especiales porque es una forma de aperturar las ventas masivas de la Navidad. Y la verdad es, había muchos especiales, muchas cosas. Yo estuve por una de las plazas de la ciudad el sábado, y la verdad es que había mucho movimiento de gente. Si compraron o no compraron, yo no sé. Ahora, mucha gente está comprando también en línea. Aquí en el país ya mucha gente está comprando y muchas tiendas tienen ventas en línea. Pero en Estados Unidos, por ejemplo, las grandes ventas se hacen principalmente a través de Internet y se le envían los paquetes a la casa. Mucho o poco, más o menos que el año pasado, no sé, o que los años anteriores. El mes del 2020 no es un punto de referencia para nada. Es el año 2020 no es referencia. Es el año perdido y el 21 todavía de reposición, con mucho rezago, y este es un mes es un año como que comienzan las cosas a marchar hacia la normalidad. Más o menos, mucho o poco. No cabe dudas de que el Viernes Negro motoriza, activa el mercado de consumo, de compras en la República Dominicana, no cabe dudas. Y este no fue la excepción. Como decía el director de Proconsumidor, hay que esperar ahora si se producen quejas a lo largo de esta semana, que este equipo no me funcionó, que si estuvo bien, que si el precio finalmente que se ofrecía no fue el que finalmente estaba en caja cuando uno iba a pagar. Los bancos mantuvieron lo que ya es una tradición. Además de los porcentajes que reducen las tiendas, los bancos, por el uso de sus tarjetas de crédito, ofrecen un cashback, o sea, una devolución entre el 15, el 10, el 15, el 20, hasta el 25%. Habían bancos que, además del precio que usted obtenía por un artículo, vamos a comprar esta computadora, y esta computadora costaba 100 pesos. En la tienda, por el Black Friday, la rebajaron a 90. Usted paga con la tarjeta de los bancos, todos los bancos tenían los especiales del banco, y inmediatamente, automáticamente, el banco, cuando le hace el cargo, le hace un crédito del 15% sobre el cargo de esa compra. Muchas veces, entonces, los beneficios de comprar en el Black Friday pueden subir a 30, 35 y hasta 40% si vamos a ver las cosas. Y como quiera que sea, eso es un atractivo. Hay gente que dice que los precios estaban un poco más altos para cuando hicieran los descuentos en algunas tiendas, le quedara más o menos como ellos lo vendían antes. Todo eso es posible, usted tiene derecho a quejarse o no quejarse. El comprar no es una obligación. Usted compra a discreción suya
y usted paga lo que usted entiende que está comprando y que es lo justo por lo que usted está comprando. Nadie lo obliga. Si esta computadora se está vendiendo en 100 pesos y usted considera que el precio realmente no es de 100 pesos y con el descuento se la quieren vender 90 y usted sabe que o entiende que no es así, no la compra. Tan sencillo como eso. O sea, la publicidad engañosa ocurre, pero también la gente tiene que saber tener sus mecanismos de defensa. No lo compro, sencillamente, no lo compro. El COVID sigue dando agua que beber. Hay aumentos en el fin de semana, hubo aumentos, aunque este domingo, según el boletín, se redujo un poco en la escalada que llevaba, pero continúa aumentando. Gente hospitalizada, hay gente en estado crítico, en cuidados intensivos en algunos hospitales. No hemos salido del COVID. Hay una nueva variante del Omicron, o nuevas variantes, pero una que principalmente está deambulando en la sociedad dominicana. Ya mucha gente, el 98% de la gente, yo estuve en una plaza comercial, le digo, yo creo que mi esposa y yo éramos de los poquísimas personas, y uno de mis hijos que andaba con nosotros, que andábamos con mascarillas. El que quiera usarla, que la use, el que no quiera usarla, no la use. Sin embargo, los que pudieran estar sin usarla, pudieran tener más riesgos que los demás de contraer el virus, pero además de si lo tienen, exportarlo también con mayor facilidad. Yo creo que es tiempo de que la gente ya haya aprendido la lección de los estragos del coronavirus y tomar precauciones, mantenerse con precauciones. Yo creo que no es ocioso, y que por el contrario, yo creo que es una oportunidad y una forma de poder tener más conciencia y poder detectar con mayor facilidad lo que son los estragos y los efectos del coronavirus. Ojalá que la gente haga conciencia y tome conciencia sobre esto, porque no es necesario que caigamos nueva vez en un brote, más en estos tiempos donde la influenza está atacando, están vacunando contra la influenza. Hay vacunas privadas, hay vacunas públicas, en los centros de vacunación públicos hay un listado de centros de vacunación públicos donde usted va y le ponen la vacuna de la influenza gratis. En otros sitios ha de pagar, pero vacúnese. Y esto con esta oleada de influenza, de gripe, una gripe mala, como le decimos, nos baja las defensas y nos tienen más cerca de la posibilidad de contraer un coronavirus. Cuídese. Si necesita más vacunas, si se ha puesto una, póngase la segunda. Si se ha puesto la segunda, póngase la tercera. Si se ha puesto la tercera, apueste a la cuarta. Hay vacunas y están vacunando. Dicho está. Mire, una fotografía publicada en el matutino Listín Diario, en su portada de este lunes, es interesante porque muestra al jefe de la policía y al jefe del ejército en un recorrido nocturno en la madrugada aquí en la capital, observando las patrullas que están en la ciudad y observando algunos puntos de chequeo que se han establecido para tratar de, con una presencia policíaco-militar en las calles, tratar de disuadir la delincuencia, los actos de violencia en la calle, de delincuencia principalmente. Y esto es un buen mensaje. Precisamente en la mañana de este lunes, circulando por la ciudad, en algunas diligencias cotidianas, vi en 2 puntos por lo menos patrullas mixtas de la policía y el ejército con retenes establecidos. Un retén pues, a los motoristas, nada más a los motoristas, para chequearlos, revisarles quiénes son, documentación, son delivery, son mensajeros, tienen su
su documentación al día, están registrados, se pueden ir. Lo vi en 2 puntos, por lo menos. Y esto también es interesante porque la presencia de la autoridad en las calles, lo he repetido muchas veces, es un disuasivo importante para la delincuencia. Y no cabe dudas de que este es un factor y un punto importante en una lucha que es compleja, pero en una lucha en que las autoridades han parecido en un momento determinado que tiraron la toalla y que todo se revierte a planes, a estrategias, a solución de casos. La policía es efectiva en República Dominicana en la solución de los casos. Nadie ha dicho lo contrario. Lo que hay que evitar es la realización, la producción, que se ejecuten casos de delincuencia. Por eso la prevención. Porque una vez ejecutado, mataron a una persona para robarle un arma, para robarle un celular, para quitarle un dinero en la calle, en la casa, en un comercio, donde quiera, en un colmadón, el hecho ya está ejecutado. Bueno, bien que se buscan a los culpables y se sancionen y se lleven a la justicia, bien. Pero lo que debíamos evitar es que se produzca el hecho, que es lo que tiene atemorizada a mucha gente, a la generalidad de la sociedad. Y es en ese sentido que me quiero referir también a las desafortunadas posiciones que ha anunciado la Policía Nacional en un comunicado, indicando que está persiguiendo los fake news. ¡Qué bien! Pero porque alegadamente los videos que se suben, algunas notas que se suben en las redes sociales especialmente, o no son ciertas o carecen de confirmación, o la policía no las da por oficiales, y entonces eso está intranquilizando a la sociedad. FAO. Lo que está intranquilizando a la sociedad es la delincuencia, la ocurrencia de los delitos. La Constitución de la República, la Constitución Dominicana establece claramente su artículo 49, es muy claro. Entre los derechos fundamentales, el no establecimiento de censura previa para la publicación de nada. La autoridad no tiene derecho a presumir que tal cosa es tal cosa. Entonces ellos no tienen derecho a presumir que un video que se subió de un atraco que hubo en Cristo Rey y que alguien lo firmó, y ahí se ven los tipos disparando, tirando, robándose una cosa, dándole los golpes a una señora, eso necesariamente intranquiliza a la sociedad. Sí la intranquiliza, lo que no debió ocurrir, porque debió haber presencia policial, debió haber patrullaje. Entonces, tratar de escurrir el bulto hacia los fake news, hacia la proliferación de videos que la gente firma y toma cuando hay acciones de violencia, de asaltos en las calles, es tratar de escurrir el bulto, además de eso, de violar la Constitución. Si la policía lleva al gobierno a un estado de ilegalidad con esas acciones, estará haciendo un flaco servicio, y eso hay que pararlo inmediatamente. Ah, sí, hay fake news, hay una denuncia de que alguien me robó mis cuentas, que se usó esto y que eso es una cosa que pasó en Bolivia y lo están poniendo aquí en las redes. Usted simplemente desactiva, busca a las personas, si es necesario lo somete a la justicia. Si es necesario lo somete a la justicia. Usted no puede estar amenazando a la gente de que si sube un video, de que si hace un comentario, eso puede ser tipificado como llevar intranquilidad a la sociedad, y que esa intranquilidad a la sociedad debe ser sancionada con la represión de prisión o multa. No escurran el bulto por ahí. No escurran el bulto por ahí, que ahí no es que está la raíz del problema, ni es el problema. A la gente lo que la tienen tranquilizada son los hechos y la ocurrencia de delitos, de asaltos, de robos.
Eso es lo que lo tiene intranquilizada a la gente. De los tiroteos en los colmadones, de los ajustes de cuenta, del sicariato, que tiene una relación con el narcotráfico, con el microtráfico, con el tema de las drogas. Lo creo. ¿Y por qué usted no desmantela los puntos de venta de droga? Que todo el mundo sabe. Lo tienen contabilizado. Son 30 y qué sé yo cuántos mil, qué sé yo cuántos puntos de droga que hay en en la capital o en República Dominicana. ¿Y saben dónde están? Saben dónde están. Con una labor sencilla de inteligencia, saben dónde están y cuando se tiran los agarran. Que encontramos que yo cuántos gramos de cocaína o de marihuana lista o de crack para ser vendidas. Y que ellos saben dónde están, quiénes son los que operan puntos de drogas. Cuando ellos quieren, cuando hubo aquel video que circuló de los 4 motores y 5 motores, que en el barrio de Capotillo, Simón Bolívar, tenían aterrorizado el barrio con los asaltos, llevaban en pandillas, de que se publicó eso y la gente se alarmó, en 48 horas la policía dijo, menos, en 24 horas la policía dijo, ya lo tenemos, agarramos el cabecilla y estamos buscando los otros. Porque pueden hacerlo, porque saben hacerlo. Entonces no estén buscando la fiebre en la sábana que no está ahí y no pueden llevar al gobierno a la ilegalidad. La policía debe ser un órgano de control del delito, de prevención del delito, de esclarecimiento de los delitos, de traducción de los delincuentes a la justicia, pero debe ser sobre la base y sobre el marco de una credibilidad intachable, de un respeto de la sociedad, lo cual no ocurre. No ocurre. Los policías siguen picoteando en las calles. El tema no es el salario solamente, eso ayuda. El tema no es la amenaza de que van a votar la mitad de los policías. Eso podría ayudar, pero también desayuda. Que si cuando quieren quitar a un jefe de la policía le tiran 5 muertos en las calles, todo eso se sabe o se dice que ha ocurrido en muchísimas ocasiones. Yo no creo que sea el caso. Pero la verdad es que, por ejemplo, Santiago, usted ve el prontuario diario, muertos y muertos y muertos y muertos y muertos, y gente asesinado a tiros de casos que unos son por robos, otros son por delitos de sicariato, pero ocurren casos como lo que presentó Alicia Ortega la semana pasada y que yo les refería la semana pasada también, en el informe de la semana pasada, 4 casos, 1, 2, 3 y 4 casos ocurridos en el sector de Naco, en la misma zona, con modalidades similares, con personas andando en las calles a las 3, las 4 de la mañana, a las 1:30 de la mañana, como Pedro por su casa, de llamadas que se hicieron al cuartel policial cercano, a 350, 400 metros, 500 metros del cuartel, y los policías se perdían para llegar a la dirección y llegaban media hora, 45 minutos después. En casos emblemáticos en una misma zona. El polígono central está asediado por los delincuentes. La gente tiene miedo de abrir las puertas. Al censo, a las mujeres del censo y a los hombres del censo, no querían abrir la puerta a mucha gente porque tenía miedo. Y muchos otros fueron a los parqueos a que los censaran allá porque tenían miedo de quienes podían entrar a su casa. Porque además, para colmo, algunos miembros de los empadronadores del censo fueron asaltados y le quitaron toda su documentación y vestimenta, y uno no sabía si alguna persona podía estar disfrazado, haciéndose pasar por un censador en labores delincuenciales en su casa. O sea, la población está bajo un estado de tensión, tiene miedo y es justificado. Y la respuesta
no es la violación a la ley y a la Constitución, ni la amenaza, ni la censura. Esto es un Estado democrático. Haga su trabajo, sea eficiente, no busque las fiebres en las sábanas, porque no está en las sábanas la fiebre. Esa es la realidad, señores. Esa es la realidad. Y quiero compartir con ustedes también el tema de la situación de Haití. Ya vimos lo que pasó con el caso de el Central Romana Corporation y la veda para recibir las exportaciones dominicanas de azúcar hacia mercados norteamericanos. Una veda impuesta por el ICE, que es el Departamento de Aduanas de los Estados Unidos, a propósito de denuncias de que se maltratan, de que hay violaciones en los bateyes, entre los trabajadores, en la misma tónica de las denuncias contra maltratos, violaciones, xenofobia, persecución, racismo contra los nacionales haitianos en República Dominicana, que ya venía en una consecución en días anteriores. Y esto levantó la semana pasada una acción de la sociedad dominicana repudiando esta acción contra República Dominicana. Porque el Central Romana, aunque sea una empresa norteamericana, está radicada en República Dominicana y toda su operatividad es en República Dominicana, y a quien afecta esto es en un todo a República Dominicana. O sea, para que no vengan a decir, no, eso es los americanos con los americanos. No es así la cosa. Entonces, eso concitó una serie de repulsa de mucha gente, esa acción, pero eso continuó esta semana. Eso ha continuado esta semana con el liderazgo político, el liderazgo empresarial, diferentes sectores de la vida nacional. Y el gobierno, en una acción directa, puso su apoyo en las labores, las prácticas del Central Romana y designó una comisión especial de 3 ministros para apoyar y defender al Central Romana sobre esas acusaciones. Y lo hizo desde el Palacio Nacional el vocero del gobierno, Homero Figueroa, en un mensaje incluso con traducción al inglés, para que se oyera aquí y se oyera allá. Veamos. República Dominicana y Estados Unidos han mantenido históricamente excelentes relaciones bilaterales. Los dos países hemos sabido solucionar las naturales diferencias surgidas durante el último medio siglo de contacto permanente y estrecho. Lo hemos conseguido enfocándonos en lo que nos une. Nos une el comercio, nos une la inversión, nos une el turismo, pero sobre todo nos une la idea de la igualdad entre las naciones concebidas en libertad. Somos el principal socio estratégico y comercial de Estados Unidos en Centroamérica y el Caribe. Aspiramos a continuar ocupando ese lugar preferencial, pero sin olvidar que las relaciones bilaterales sólidas se mantienen por la capacidad de aceptar o superar las diferencias. El mejor recurso para hacerlo es recurrir al diálogo respetuoso. Entendemos que la decisión de suspender las importaciones a los Estados Unidos de azúcar producida por el Central Romana no tiene que ver con el papel del gobierno dominicano, pero como afecta la imagen internacional y la economía del país, tenemos que involucrarnos. Queremos hacerlo de forma constructiva. Como gobierno, continuaremos con los grandes avances alcanzados en los últimos 2 años. Por eso, para superar la actual situación, decidimos lo siguiente: designar al Ministerio de Trabajo como responsable de liderar
junto al Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Industria y Comercio, el seguimiento al tema. Acompañar a la empresa durante el plan de acción que ejecutará para solicitar la revocación de la medida. Programar intercambios periódicos con las autoridades norteamericanas correspondientes y mantener un flujo informativo continuo sobre el avance del proceso. Estamos seguros que trabajando juntos restauraremos la armonía que caracteriza la historia entrelazada de Estados Unidos y República Dominicana. Este mensaje del gobierno dominicano, junto a las posiciones oficiales que ha establecido el gobierno dominicano, como el comunicado de la Cancillería Dominicana, fijan una posición clara y determinante de que el estado de las relaciones entre República Dominicana y Estados Unidos no ha recibido el trato igualitario de aquí para allá que el que se ha registrado con este tema de los haitianos desde Estados Unidos hacia República Dominicana. ¿Por qué? Uno se pregunta, ¿qué estará pasando? Y la única respuesta que uno tiene es que los norteamericanos y esa comunidad internacional que se ha etiquetado como comunidad internacional, incluyendo a las Naciones Unidas, no tienen mucho interés, no tienen mucho o ningún interés en la situación haitiana y están dejando a un laissez-faire que esto explote y que República Dominicana, ante la avalancha de una inmigración descontrolada, no tenga otra cosa que aceptarlo. Y eso es muy complicado en lo que piensan los que lo hacen de esa manera y lo que ha demostrado que tiene en mente que es y que son sus actuaciones lo que lo dicen el gobierno de la República Dominicana en estos momentos. El presidente Luis Abinader en persona, como jefe del Estado, ha sido muy categórico en las posiciones sobre la migración y sobre los derechos de República Dominicana en este sentido. Yo veo que es una situación que se va complejizando. En la frontera, en el fin de semana pasado, pareció tratar de restablecerse la situación para que el tráfico de personas documentadas y que van al mercado binacional más o menos buscara una suerte de normalidad nueva vez en esta semana. Pero la verdad es que ellos cerraron porque le dio la gana a los portones, no hicieron el mercado binacional, entendiendo que le hacían un daño a los comerciantes dominicanos que iban a vender sus mercancías, principalmente alimentos, a ese mercado binacional que se registra por lo menos en 3 puntos, en Dajabón, en Pedernales y en Jimaní. Pero yo creo que los que más pierden y más perjudicados salen de situaciones de esta naturaleza es realmente el pueblo haitiano que no recibe esos alimentos, necesitando esos alimentos. Pero cada uno tiene la forma de manejar su estatus político porque desde Haití la posición es radical de condena y crítica y de presión hacia República Dominicana. Con todo y lo que nosotros hacemos, hartamente ya dicho y redicho en favor de los haitianos. Uno de los temas centrales que se ha marcado es el contubernio de las mafias haitianas con las dominicanas, en especial en el tráfico de indocumentados. El Listín Diario publica en su edición de hoy, señores, un reportaje que indica que se han emitido 726.300 visas del 2015 a la fecha. Y que los decires de la gente es de que
el consulado haitiano deja a las personas que lo operan o lo manejan con el tema de las visas y los permisos y los negocios unos 350 mil dólares mensuales. O sea, deja en favor de los que operan desde la parte legal esa operación. Sabrá Dios cuántos millones de dólares se manejan en todo ese trabajo. Recuerden ustedes que cuando el gobierno estableció las restricciones para el tema de las visas de los estudiantes, se estableció, se quedó así después, pero se estableció y se dijo y se publicó que muchas de las visas que se entregaban a personas como estudiantes, que son visas creo que por un año y renovables, hay muchos estudiantes haitianos aquí, principalmente universitarios, que esas visas, muchas otras gente que no necesariamente venían a estudiar, buscaban los mecanismos de obtenerla y pagaban unos cuartos para obtenerla y así poder tener una visa de por lo menos un año para poder hacer otras actividades. No estoy hablando que delincuenciales, pero de negocios, de ida y vuelta frecuentemente, para venir a pasarse un fin de semana, para muchas cosas. Entonces, todo esto es un entramado. ¿Cuántas veces han caído presos algunos cónsules y vicecónsules dominicanos en Haití? ¿Cuántas denuncias se han hecho sobre, por ejemplo, los otros días que apareció una gente con qué sé yo cuántos cientos de pasaportes? El tráfico de ilegales, que vienen incluso de otros países, cubanos, chinos, sudamericanos, para venir a República Dominicana. Muchos de ellos incluso con la perspectiva de después coger organizado una yola para cruzar a Puerto Rico o buscar una fórmula de que puedan conseguir un visado para entrar a Estados Unidos. Todo esto es una gran mafia orquestada en ese entorno. Un gran negocio. Mercado negro con visas. En eso se refiere el editorial de hoy, de este lunes, del Listín Diario en la voz de Miguel Franjul. Lo comparto con ustedes. El mercado negro de las visas dominicanas en Haití. Todo indica que la concesión de visas a los haitianos ha pasado a ser, en los últimos 7 años, uno de los negocios más lucrativos para una mafia que la gestiona y vende en un mercado negro. Llama la atención que en ese periodo, del 2015 hasta mediados de este año, el 89% de las 818.885 visas concedidas por el país haya sido emitida por los consulados dominicanos en Haití. Una esmerada investigación de varios meses, hecha por el Listín Diario, devela la existencia de una red paralela a los consulados, pero sin dudas en conexión con funcionarios, que promueve, diligencia y cobra comisiones por las visas. Esto es una soberbia irregularidad a la cual debe ponérsele fin de inmediato si de veras el gobierno quiere ejercer un mejor control del flujo de los haitianos que ingresan al país, tengan o no permiso oficial para ello. En un país de tantos millares de ciudadanos indocumentados, carentes hasta de actas de nacimiento y cédulas de identidad, es curioso que se haya producido tan voluminosa expedición de visas cuando se sabe que la frontera entre los dos países es demasiado vulnerable. Algún negocio gordo se incuba en la existencia de esta red paralela y poco transparente que prácticamente ha capitalizado el total de las visas que emite el país en todos sus consulados del mundo, dejando una millonada de beneficios económicos. Lo que procede es una puesta en pausa de inmediato de las concesiones de visas en Haití hasta que las autoridades puedan imponer mayores controles y neutralizar a la mafia que se ha enriquecido con ese negocio paralelo. El primer paso debe ser el de colocar a los consulados dominicanos en Haití dentro del plan piloto para externalizar los servicios consulares, que en principio abarcaría a los de Boston en Estados Unidos, Barcelona en España y Caracas en Venezuela. Y, consiguientemente, que la Procuraduría especializada en la persecución de la corrupción abra una investigación para determinar si en ese entramado mafioso han intervenido funcionarios dominicanos, consulares o no.
ya que estamos en los primeros meses, en los primeros días ya, casi entrando a los primeros días de diciembre, hay mucho tráfico en la calle, hay mucha gente comprando en la calle. Tenga mucho cuidado como usted se desplaza, cuide sus casas. Los delincuentes son una realidad, los rateros, los carteristas, los atracadores se multiplican y salen a trabajar, como dicen ellos, a las calles. Hay presencia policíaco-militar, como decían en principio, lo he visto en las calles. Esperamos que sea suficiente, que disuada el delito, que permita enfrentar situaciones de una manera rápida, que se hayan establecido algunos mecanismos de acción rápida para asistir a personas víctimas de asaltos, de atracos, de robo en sus casas. Porque en el mes de diciembre comienza a circular mucho dinero. En los primeros 10 días del mes, el gobierno ya comienza a dar las regalías, las empresas privadas comienzan a aumentar las compras en comercios, y hay un movimiento en los establecimientos públicos y donde quiera. Y los pillos están a la orden del día. Cuídese para tratar de no ser víctima de uno de estos delincuentes. Permítame la pausa. El calendario de actividades administrativas y plazos legales de cara a las elecciones de 2024 consta de 485 actividades, 376 de las cuales son administrativas. El Pleno de la Junta Central Electoral convocó este lunes a los partidos, movimientos y agrupaciones políticas, así como a la sociedad civil, medios de comunicación, sector académico y la comunidad en general, a la audiencia pública para presentar el calendario de actividades administrativas y plazos legales para el año 2024. El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública reportó 216 casos nuevos de COVID-19 en 2.486 muestras registradas en las últimas 24 horas. El total de contagios es de 1.948 en el territorio nacional y la tasa de positividad diaria subió a 16.04. Desde el 2020, año en que inició a circular el virus en el país, hasta la actualidad se han registrado 650.052 infectados por el coronavirus en el país, mientras 643.720 se han recuperado y 4.384 personas han fallecido por el virus. La Dirección Nacional de Control de Drogas confiscó 509 paquetes presumiblemente de cocaína en medio de un operativo de interdicción terrestre desarrollado en las costas de Cumayasa, provincia San Pedro de Macorís. Las unidades tácticas sorprendieron a 2 venezolanos y un dominicano a bordo de una lancha de unos 29 pies de eslora con 17 pacas en su interior conteniendo los 509 paquetes de la sospechosa sustancia que fueron enviadas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para determinar el tipo y peso exacto de dicha sustancia. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que los resultados de análisis a muestras de personas infectadas con el COVID-19 en los últimos días indican que en el país circula la subvariante XBB de Omicron. Rivera dijo que la nueva subvariante no es peor que la Omicron, sin embargo, sí se propaga de manera rápida y está asociada a síntomas como tos, secreción nasal y fiebre. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Revolución de la cocaína. Así como usted lo oye, la revolución de la cocaína. 3 grandes países están considerados en el mundo los principales productores y exportadores de cocaína hacia los mercados del mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa. Y estos son Colombia, Perú y Bolivia. Pero se suma un cuarto que ha ido ganando terreno en la producción con los laboratorios clandestinos, las organizaciones y las estructuras de carteles de la droga, y este es Venezuela. Todos enmarcados en Sudamérica, con costas hacia el Atlántico, a través del Caribe, con costas hacia otra parte de Estados Unidos y la parte del borde de Centroamérica, para de ahí hacer los transfer a través del Pacífico. Moisés Naín, en un reportaje sin desperdicio, señores, nos presenta la realidad de este mundo de la producción de cocaína, del mercado del narcotráfico. Nos establece realmente que se está generando una revolución de la cocaína con mucho más actores en el sistema, pese a todas las estructuras de represión, tanto en República Dominicana, que es un país puente, como en los países receptores y altamente consumidores de la cocaína. Revolución de la cocaína. Moisés Naín, en su programa Efecto Naín, desde Washington, D.C., nos presenta ese reportaje y lo comparto con ustedes a continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. Colombia, Perú y Bolivia son los mayores productores de cocaína en el mundo. Y según un reporte reciente de la organización Inside Crime, que es una organización que se ocupa de estudiar el crimen a nivel mundial, hay un cuarto país de la región que está a punto de sumarse a esta lista como el cuarto productor del mundo. Se trata de Venezuela. Quizás esto no sea una gran sorpresa para muchos, pero la parte clave es que ahora hay datos y evidencias que respaldan esta información. Durante más de 3 años, la organización Inside Crime ha realizado un trabajo exhaustivo en Venezuela, con cientos de entrevistas y trabajos de campo en los territorios donde hay más actividad del narcotráfico. Su conclusión es que en Venezuela está teniendo lugar una revolución de la cocaína. ¿De qué se trata esto y cuáles son sus consecuencias? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en el siguiente reportaje. Miren. En la última década, 7 millones de venezolanos han emigrado a otros países buscando sobrevivir a la brutal precariedad económica que plaga a Venezuela. Muchos han llegado a la zona fronteriza con Colombia, donde se han incorporado a la industria del cultivo de la coca, la materia prima para la producción de cocaína. Hablamos con Javier Mallorca, periodista especializado en asuntos de seguridad. A partir del año 2016 empieza a registrarse en Venezuela un éxodo masivo de personas hacia territorio colombiano. Algunas de ellas no tenían el propósito de salir definitivamente de Venezuela, sino de ubicar algún tipo de trabajo en la frontera. Se trata de personas de muy baja extracción social, y como estos cultivos de coca producen generalmente 3 cosechas al año, pues los venezolanos empezaron a ver allí una posibilidad de obtener unas ganancias superiores a las que ellos iban a lograr en cualquier trabajo en Venezuela. Estos campos de coca son controlados principalmente por facciones de la guerrilla de Colombia y otros grupos armados que controlan la zona, pero no se limitan al territorio colombiano. Así lo explica el director ejecutivo de Inside Crime, Jeremy McDermott.
Encontramos que la guerrilla colombiana ha replicado en Venezuela la infraestructura de la cocaína que durante décadas perfeccionaron en Colombia. Descubrimos plantaciones de coca a escala industrial en 3 estados venezolanos ubicados en la frontera con Colombia. Y tenemos reportes, que no hemos podido verificar, de cultivos de coca en 2 otros estados. También tenemos reportes de primera mano de laboratorios de producción de cocaína y de aeropuertos clandestinos utilizados para transportar la cocaína. Los grupos delictivos no solo ven en Venezuela una oportunidad para emplear mano de obra barata, sino también un lugar donde la ausencia y la complicidad del Estado les permite operar con impunidad. De hecho, mucho antes de que se comenzara a producir cocaína en Venezuela, ya esta nación contaba con una compleja infraestructura para el transporte y la exportación de droga producida en otros países. Algunas estimaciones revelan que cada año entre el 10% y el 15% de la producción global de cocaína se trafica a través de Venezuela. Y estas actividades son respaldadas y protegidas por funcionarios de todo tipo. En 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó al líder venezolano Nicolás Maduro y a otros altos mandos de su gobierno de narcoterrorismo y de liderar el llamado Cartel de los Soles. El Cartel de los Soles no es propiamente dicho un cartel, no dominan precios, no controlan producción. Es básicamente un conglomerado de grupos de interés, de grupos cercanos al poder central en Venezuela, que manejan rutas de droga, el traslado básicamente de cocaína. Estas redes de tráfico de droga están integradas en las fuerzas militares y de seguridad venezolanas. Las investigaciones de Inside Crime confirman, por ejemplo, cómo los militares transportan la droga en vehículos oficiales o aceptan sobornos para que los traficantes puedan saltarse los controles del espacio aéreo o marítimo. Entre los acusados por Estados Unidos de participar y lucrarse de este sistema están Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa del gobierno de Maduro, y Diosdado Cabello, diputado venezolano y capitán activo de las fuerzas militares, quien es considerado el líder más visible del Cartel de los Soles. La participación de Nicolás Maduro es mucho menos explícita, pero no menos importante. Él nunca se encarga personalmente de 1 kilo de drogas. Su participación se limita al patrocinio y a la tolerancia. Dado que su gobierno está en bancarrota, Maduro no puede asegurar la lealtad de los oficialistas a través del desembolso de fondos estatales. Así que ubica a estos partidarios del régimen en puestos, militares o políticos, estratégicos a lo largo de la frontera con Colombia, donde pueden extraer rentas criminales. Es así como mantiene su lealtad. Maduro es quien decide qué grupos pueden participar en el tráfico de drogas sin ser hostigados y a quién deben pagarle por ese privilegio. Inside Crime sugiere que las operaciones antinarcóticos del gobierno de Maduro ocurren mayormente en regiones donde los actores criminales no respetan este sistema de patrocinio, mientras que los arrestos y los decomisos permanecen bajos en las regiones donde la actividad criminal se adhiere al sistema. En este contexto, la naciente industria de la producción de cocaína en Venezuela resulta particularmente preocupante, incluso si aún no se acerca a los principales productores que son Colombia, Perú y Bolivia. Una vez la industria de la cocaína ha echado raíces en un país y mientras más tiempo se le permita florecer, más difícil es eliminarla. Estados Unidos ha gastado miles de millones de dólares en la guerra contra las drogas en Colombia. Y hoy ese país produce más drogas que nunca. Ese podría ser un vistazo del futuro en Venezuela. La transición de ser una nación clave para el tránsito de la droga a ser el 4º productor global pudiese ser solo el comienzo de una revolución en la industria de la cocaína en Venezuela. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La guerra de Rusia frente a Ucrania va teniendo muchas vertientes. Estamos entrando en el invierno en Europa. Y entrando en el invierno está la amenaza latente de Rusia de que van a tener un invierno frío, porque Rusia controla gran parte del gas con el que se encienden los sistemas de hogares, de empresas, de fábricas para la calefacción y para atenuar los efectos del invierno, del frío que produce el invierno en Europa. Pero con todo y esto, la guerra continúa en el frente de batalla, mientras hay versiones por aquí, por allí, de que si envían armas, de que si las armas son buenas o son obsoletas a Ucrania, de que Zelensky, el presidente, está plantado y va a resistir en nuevos bombardeos. Todo un mar de situaciones en medio de la guerra. Algunas de las plataformas internacionales nos presentan una visión de lo que está pasando en estos últimos días en la guerra de la ofensiva rusa contra Ucrania y las tensiones que ha generado en el mundo, principalmente en Europa. Veamos. Este último ataque aéreo de Rusia ha sido brutal y devastador, así quedó esta calle de Vyshgorod, una localidad a las afueras de Kiev alcanzada por un impacto directo. Los vecinos volvían a sus hogares destruidos para ver qué podían rescatar. Algunos recuperaban a sus mascotas, a las que dejaron atrás en el caos del bombardeo. Mientras otros limpiaban de escombros un edificio residencial. Aquí no hay agua ni electricidad ni indicios de que Rusia vaya a dejar de bombardear. Hoy es el día que más miedo he pasado. Había mucho ruido, fue aterrador. Podías escuchar las explosiones. Ha habido tantas víctimas, tantas casas derruidas. La gente no tiene dónde vivir, dónde dormir y hace frío. ¿Por qué lo han hecho? Somos seres humanos. Esta vez Rusia lanzó una oleada de 70 misiles que causaron daños en la ya deteriorada infraestructura eléctrica ucraniana. Aquí en la capital, el 80% de los habitantes no tienen ni luz ni agua, según informó el alcalde. Y no son los únicos. Ciudades a lo largo y ancho del país sufren apagones y problemas de abastecimiento de agua. Tras el ataque, el presidente de Ucrania se dirigía al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York, instando al mundo a actuar. En cualquier parte del mundo ha de estar claro lo que Rusia quiere lograr con estos bombardeos. El terror energético es comparable al uso de armas de destrucción masiva. Como consecuencia de los ataques con misiles contra las instalaciones eléctricas, se está dejando a decenas de millones de personas sin electricidad, calefacción y agua, cuando las temperaturas caen por debajo de cero. Esto es un evidente crimen contra la humanidad. El presidente Zelensky afirma que el pueblo ucraniano es inquebrantable y que soportará esta guerra. La cuestión es, ¿por cuánto tiempo? La labor de los desactivadores de minas ucranianos es muy peligrosa y poco gratificante. Trabajan con un equipamiento anticuado, por no decir obsoleto. Camino con mucha lentitud y precaución. Miro hacia adelante, 1 metro a mi derecha y 1 metro a mi izquierda. Primero busco una referencia visual y luego activo el detector de metales en busca de minas enterradas.
Antes de retirarse de Jersón, los soldados rusos emplazaron centenares o tal vez miles de minas. Trampas mortales para quien las pisa o está cerca de hacerlo. En las afueras de Jersón, esta familia, recién liberada la ciudad, se dirigía hacia el oeste. El conductor de un auto delante nuestro pisó una mina. La explosión proyectó el vehículo sobre nosotros. No sé qué pasó, pero mi marido fue a parar sobre otras minas, que por suerte no detonaron, pero está malherido. A mi hijo mayor y mi hija no les pasó nada, pero a su hermano hubo que reanimarlo y ya se encuentra mejor. El este de Ucrania se ha convertido en la región más plagada de minas del mundo. Tras los ataques rusos a la infraestructura energética del país, unidades de ingenieros siguen a los tapadores para reconstruirla. Ayer, nuestros colegas encontraron y desactivaron una mina antipersona con una trampa. Debajo había una granada. La colocaron con malicia, justo en el acceso al campo que estamos barriendo. Las autoridades ucranianas calculan entre 25 y 30 bajas entre sus tapadores desde que comenzó la guerra. Y quedan por lo menos 200.000 kilómetros cuadrados por peinar y despejar. Esto no incluye las regiones aún ocupadas por Rusia. Y cuando acabe la guerra, las minas seguirán allí, puede que por años. Además de la guerra, hay otras noticias internacionales y Pedro Vargas nos la pone en contexto desde la redacción central de Oye País. El ex primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha alcanzado un acuerdo de coalición con el líder de una pequeña facción ultranacionalista conocido por su retórica homófoba y comentarios peyorativos sobre judíos no ortodoxos, un indicio de la línea dura que podría tener el próximo gobierno. La Organización Mundial de la Salud, OMS, anunció que rebautizará la viruela del mono con el nombre de MPOX para evitar comentarios racistas o estigmatizadores como los que han circulado en Internet este año en torno al brote global de esta enfermedad. La OMS utilizará el término MPOX en todos sus documentos y aunque admitirá el de viruela del mono durante un periodo de transición de un año, lo eliminará del todo pasados los 12 meses, según indicó la organización con sede en Ginebra en un comunicado donde recomendó que su decisión se adopte entre la comunidad internacional. La Guardia Civil ha desmantelado el supercartel de la cocaína europeo en una operación coordinada por Europol que se ha saldado con 49 detenidos en varios países, 13 en España y entre los que se encuentran los capos que desde Dubái dirigían las operaciones de narcotráfico entre Sudamérica y Europa. Los agentes han aprehendido más de 30 toneladas de cocaína en diversos puertos europeos y se estima que esta gran organización estaba detrás de 1/3 del mercado total de esta droga en Europa. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Los convoco para mañana aquí a través de Color Visión y de otras plataformas de televisión nacional. Mañana nos vemos en una nueva emisión. Pasen un feliz resto de la noche.